Hoy te vamos a hablar del nuevo universo de DC a cargo de James Gunn y de una película que inicia todo. Estamos hablando de Superman. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de cine aquí en PRY. Pues, como ya lo mencionaba Dani, vamos a hablar de la película que está ahorita en cines. Está rompiendo las taquillas en todos lados. Acabo de leer justamente antes de empezar a grabar la nota de que el fin de semana de estreno la está rompiendo pues Superman, uno de los principales superhéroes del universo de cómics de DC. Y pues teníamos que hablar de esta película porque es un estreno a nivel mundial y que está llamando la atención de muchos fans, ¿no, Dani? Así es, la verdad es que teníamos mucha expectativa de cómo iba a ser este reinicio de saga o de universo, como le quieran llamar, ya con James Gunn a cargo de DC. Entonces, obviamente empieza con Superman, que aparte, como tú lo mencionas, es un héroe o es el héroe ícono de DC, salvo ahí peleándose nada más con Batman. Entonces creo que es súper importante para ver qué tono va a tener esto. Y bueno, pues les voy a contar un poco acerca de la ficha técnica de esta película. De entrada, eh, pues es una película donde precisamente la dirección y el guión está a cargo de James Gunn, que si no lo conocen, creo que es poco probable, pues lo recordamos por toda esta saga de Guardianes de la Galaxia, ¿no? En Marvel, la competencia. En los protagonistas tenemos a David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como Luisa Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor, entre muchos otros, la verdad. ¿Y de qué va la sinopsis de esta película? Pues se saltan un poquito la parte de inicio que yo creo que habíamos visto casi con todas las películas de Superman y ya nos hablan de que ya es un Superman que en la actualidad ya está trabajando, o Superman Clark Kent, que ya está en el Daily Planet, que ya tiene esta relación con Luisa Lane, o está iniciando esta relación con Luisa Lane. Ya no vemos como esta parte de los primeros pasos de Superman, sino más bien ya un Superman como ya eh, estable como superhéroe de Metrópolis. Y bueno, se convierte en superhéroe. Obviamente ya sabemos toda la historia de que llega de Krypton en una nave espacial y motivado por un mensaje que le dan sus padres, decide que va a ser el héroe de la Tierra. Y bueno, pues entonces ya vemos cómo Superman empieza a lidiar con toda esta parte. Ahora lo interesante es que vemos otra cuestión. En esta película, Superman detiene una probable guerra entre dos países, Boravia y Johannespur, creo que así más o menos es, o Bavaria, algo así es. Obviamente son lugares inventados, ¿no? No me acuerdo del nombre, Ajá. pero sí, algo así. Entonces vemos cómo esta intervención va a tener que repercusiones a nivel eh, político con Estados Unidos, como Lex Luthor está por ahí viendo las cuestiones y demás. Entonces ya vemos como un Superman que lidia con algo que creo que nunca había lidiado, que es como las cuestiones realmente políticas y la percepción del público en un mundo de redes sociales, ¿no? Entonces, eso está como interesante el tono que le da, ¿no? Pero bueno, eso es como la sinopsis a muy grandes rasgos. Ahora sí cuéntame, Rodrigo, ¿qué onda tus primeras impresiones de esta película? Creo que hay diferentes cosas que platicar de Superman. De entrada, y voy a empezar con lo último que mencionas, que creo que es parte importante de lo que ocurre en toda la cinta. Estamos hablando de dos conflictos o dos situaciones que está viviendo Superman sobre ese momento, ¿no? Por un lado, tenemos esta cuestión política social entre países y por otro lado, pues lo que él vive como el héroe, como el personaje importante dentro de Metrópolis, que va muy aunado también, no sé si mencionarlo como una tercera cosa, que es esta rivalidad con Lex Luthor. Entonces, creo que son muchas cosas que nos quieren contar y eso de alguna forma sí repercute un poco en el desarrollo de la película. Ahora, creo que de entrada ya la tenía muy difícil James Gunn. O sea, ya lo mencionó esto hace rato también, es para agarrar uno de los dos personajes principales de DC. Y eso ya significa un reto, ¿no? Ya lo habíamos visto haciendo Escuadrón Suicida, creo que hace 2 años, 2 o 3 años, cuando se cambió de bando. Eh,
Pero bueno, creo que ahí Escuadrón Suicida se prestaba muy bien para el estilo de trabajo de James Gunn. Y no sé si Superman era el personaje adecuado, la verdad, para James Gunn en este caso. Ahora, ¿qué pasa? Eh, DC decidió, antes de esta película, pues, deshacer lo que ya había hecho Snyder. eh, y eso nos botó a que pues, tenemos por ahí una película de Batman que creo que sale el siguiente año, que está totalmente ajena. Tuvimos por ahí un Joker que también está totalmente ajeno. Tenemos un Flash que pues ya no va a existir, al menos por ahora, porque pues fue una tragedia. Entonces lo que buscan ahora es como volver a armar, no sé si va a ser una Liga de la Justicia como tal, no estoy informado de los planes a largo plazo, pero yo creo que dependiendo de cómo le vaya esta película, al menos en taquilla le estoy yendo muy bien, pero dependiendo de cómo le vaya en otros aspectos, pues tal vez esto vaya hacia volver a reintentar un nuevo universo que veremos si James Gunn es el indicado para hacerlo. Ahora sí, la película a mi gusto tiene algunos problemas que es con el guión, no como un blockbuster, no como una cinta de entretenimiento, creo que en ese sentido cumple bastante bien, pero si nos vemos desde el lado de la historia, creo que sí nos queda de ver y eso puede repercutir en cómo tú recibas la película. La verdad es que yo desde antes de ir a verla sí había escuchado, o sea, más que leer sobre de qué trataba y opiniones, yo había escuchado más bien como qué estaba diciendo la gente y habían cosas muy, muy contrastantes, ¿no? Había gente que la amabas, ajá, o la odias o la ama. Y entonces creo que eso me hizo llegar como con dudas de no sabía realmente cuál de los dos lados iba a tomar. Y creo que, o sea, me es complicado decir que me gustó mucho, pero tampoco la odio. O sea, creo que no es una mala película, pero sí me quedó a deber en el sentido de que Superman creo que es un personaje muy importante para lo que hacen en esta película, ¿no crees? Sí, es que hay varias cuestiones de entrada. Me parece que la película es divertida, es entretenida, es buena en esta parte y aparte le da un giro. Es muy James Gunn, ¿no? Ajá, es divertida, es chistosa. El problema creo que radica un poco en que Superman no tiene esta versatilidad como como personaje para ser chistoso o no tiene estos matices que puede tener Batman o cualquier superhéroe o antihéroe o villano que tiene muchos matices. Batman es bueno y siempre es recto o sea, o la mayor parte de sus cómics siempre tienen como esta peculiaridad, ¿no? Siempre es como el símbolo. Y creo que hacer una película de el símbolo es bien complicado porque no puedes tener como estos matices. Y yo creo que James Gunn lo que intenta en este Superman es darle estos matices, haciendo a nuestro personaje un tanto bobo, un tanto, no sé, o sea, como Quiero hacerlo falto como el buena ondita cae bien, pero cae bien como me hago el chistosito, ¿no? pero como falta de carácter o algo. Es una película muy entretenida, muy divertida, pero no sé si en algún momento, o sea, de repente sientes que no Liga de la Justicia, la Justice Gang, es más, de repente parece que son más fuertes o que tienen más carisma. Mr. Terrific, inclusive, creo que se ve más impresionante en algunas de las cuestiones de acción. No, y además hasta su mismo personaje está mucho mejor planteado Claro. con esta ironía, con esta personalidad que tiene. Y Superman lo ves deambulando entre que quiere ser uno, entre que quiere ser otro, cuando se supone que es el personaje más poderoso que hay, al menos en ese momento. Y ahí aparte, es donde se pierde. con la premisa que manejan en la película de ser el más poderoso y lo que conlleva, no vamos a hacer spoilers, creo que sí es como para que tú pudieras dar esta parte de matices o algo así, pero el mismo personaje no te deja, o no sé si es el personaje o es el tono que James Gunn le imprimió al personaje, porque nunca sientes que verdaderamente Superman, eh, curiosamente en otras películas pasa que el héroe nunca parece que está en peligro. Aquí es completamente diferente. Parece que el héroe siempre está en peligro. Siempre parece que siempre hay mayores amenazas y que el héroe sobresale apenas por poquito. Cuando en otros universos pues no pasa y no debería de pasar con Superman, ¿no? Él es el superhéroe más fuerte, ¿no? Ahora, creo que tienes un punto aquí importante. Y creo que, digo, no es justificación hacia el por qué tal vez ya se ve medio inútil nuestro Superman en esta película, pero
cómo está localizada temporalmente, se supone que para esas alturas ya Lex Luthor ya lo estudió muchísimo, y eso lo dicen Claro. incluso Sí, dentro sí, ya de la unos misma 300 trama, y que ¿no? ocho Ajá, entonces, peleas, ¿no? tal vez sea como una justificación de decir que pues Superman ya se ve como un superhéroe más, casi, casi, ¿no? Lamentablemente creo que a mi gusto, yo no sentí en ningún momento a Superman como ese superhéroe que ahora sí que el todísimo poderoso, el que por más que se lo estén madreando, Que no sí le noto veíamos en el de Zack Snyder, ¿no? Que exactamente. no es el mejor Superman, pero sí veías con un Superman imponente. Aquí nunca ves un Aquí Superman no, aquí imponente, no lo de tiene. verdad. Y quisieron, ay, eso sí me sacó un poco de onda con este conflicto político de los países. Quisieron aludir un poco a esta figura, máxima que fue un poquito lo que hace Snyder en su película, ¿no? Del Salvador, del todo lo puede, lo resuelven de alguna forma que entre que me gustó y no me gustó, ¿no? Por un lado no me gustó cómo quieren copiar esa idea del hombre que casi que es el Mesías, y por otro lado me gustó cómo lo desarrollan, porque ahí es donde sí le imprime su toque James Bond, y creo que lo hace bien, se desarrolla bien esa parte. Pero aún así nuestro personaje va teniendo huecos en su historia, va teniendo unas cosas en el guión que sí dije, ay, güey, qué ridículo está esto. No, Que además, y James Gunn es ridículo, o sea, sus películas son ridículas, pero por alguna razón no termina de machear con Superman. O bueno, por lo menos en mi impresión. sí, creo que es eso, o sea, finalmente, por eso te decía hace rato, creo que James Gunn no sé si era la persona adecuada para llevar a al menos a Superman hacia en lo que buscan. Y sí, te fijas que Perdón que te interrumpa. Imagínate un Flash en el tono de James Gunn. O sea, yo creo que justo, sería la mejor idea, ¿no? Pero un Superman es lo mismo que un Batman. Tampoco me imagino un Batman con no, sus tonos de oscuridad y sus matices en ridiculizándolo y y haciéndolo chistoso. precisamente por eso creo que no han querido a meter al personaje, o no han querido ya empezar a estructurar un universo como tal. Por lo mismo, ¿qué va a hacer James Gunn? Porque además él va a ser el líder de este proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer con estos personajes? Ahora, estoy recordando ahorita brevemente cuando se dio la película de Batman, la nueva de Matt Reeves, de hace 3 años, creo que fue 3, 4 años. En su momento, cuando se anunció que le iba a dirigir Matt Reeves, también hubieron muchas críticas porque él había trabajado mucho más comedias absurdas, cosas, bueno, él hizo ¿Qué pasó ayer?, ¿no? Una de las películas. Y viene, saca el Batman y nos calla la boca a todos por lo bien desarrollado que está. Asumió bien lo que era el personaje y lo estudió bastante bien. Y pareciera que James Gunn llegó como yo aquí me las sé todas y esto va a ser a como me gusta a mí y van a ver que va a quedar chingón. Y creo que en ese Inter no le salieron bien las cosas. Entonces, a mí creo que eso es lo que no me encanta de lo que vi en este Superman. Incluso hay momentos en donde Crypto se lleva la película, o sea, tiene Bueno, muchísimo más interés y presencia el perro. estoy de acuerdo. O sea, para mí, Crypto, Mr. Terrific tienen más peso o se ven mucho más interesantes en la película que el mismo Superman. Y eso, pues, sí hay un problema ahí. Ahora, a nivel película y a nivel blockbuster, creo que va a gustar y creo que está bien y le imprime otro tono diferente y divertido que al final, si somos muy quisquillosos, pues al cine a ver una película de superhéroes te vas a divertir. El problema es que no me imagino todo un universo con esta forma, ¿no? Porque aparte te dan guiños, o sea, ahí no quisiera dar un spoiler de una escena, pero bueno, ahí se ve que se va a expandir un poco más, ¿no? Porque aparece por ahí otro personaje que aparte creo que ya está en desarrollo su película. Bueno, creo que ya terminaron inclusive de grabar la película, va a salir el próximo año. Entonces, y con este mismo tono, entonces, no sé, eso es lo que a mí me genera dudas. Me parece que es una buena película, un buen blockbuster, te vas a divertir, te vas a pasar bien. Y vas a decir, ajá, no manches, Crypto, qué padre, pero no sé si sobre esto vas a poder cimentar un universo completo, ¿no? De entrada, eso sería como la primera parte. Después, por otro lado,
Ya a nivel, ya concretamente en la película, sí hay como falta de explicación, falta de desarrollo de los personajes. Inclusive yo te podría decir que Luisa Lane, que lo mejor de Superman o la interacción que hay entre Clark Kent y Luisa Lane es a veces mejor que la que hay con Superman él mismo, ¿no? Esta parte donde vemos como peleas de pareja y todo eso me parecen como más llamativas, más interesantes y demás. Y los conflictos, las escenas de acción me gustan, pero sí siento que por lo menos en el campo de béisbol sí hay un par de escenas que sí se ven súper bueno, no mal realizadas, no mal CGI, pero no de la calidad necesaria, ¿no? Sí, también eso, la verdad es que sí hay unas escenas de CGI que no dan el ancho, otras se ven bien, pero otras se ven muy chafas y creo que eso no le ayuda, o sea, no hay un equilibrio real, o sea, por momentos pareciera que es buena, por momentos se ve muy chafa, entonces creo que está como deambulando constantemente sobre ese plano la película. Ahora, otra cosa, yo veo que Superman le falta ser imponente, pero a su contraparte, a Lex Luthor, a Nicholas Hoult, también le hace falta como más peso. O sea, a mí me faltó que los dos Luego te la tuvieran crees, la ¿no? presencia, ajá, que fueran el villano y el héroe. Y curiosamente siento que la película se lo llevan los secundarios. Y eso que Nicolas Hoult, la verdad es, bueno, a mí me gusta mucho como actúa, creo que es un muy buen actor, pero sí también me quedó de ver un poco, o sea, nunca sientes como un peligro real, por momentos se ve ya como payaso, ¿no? O sea, no creo que va por ahí. Pero bueno, ¿te parece si terminamos de concluir lo que pensamos en lo bueno? Me parece perfecto. A ver si quieres inicio. Mira, para mí lo bueno es que si es una película divertida, no creo que sea... eh, y, por ejemplo, yo leía que decían que no era la mejor película de James Gunn, pero probablemente sí era la mejor película de Superman de los últimos años. Y a nivel de entretenimiento, creo que sí, creo que precisamente James Gunn lo hizo muy bien con Guardianes de la Galaxia, pero con Superman no es el tono necesario para este héroe. Sin embargo, no deja de ser una película divertida, entretenida, que te la vas a pasar bien en cine y que yo creo que vas a disfrutar. Entonces, por ese lado, yo creo que cumple con el objetivo de disfrutar, entretener y divertirse, ¿no? Sí, yo sumaría lo bueno que creo que para DC es una buena apuesta hacia el dinero, ¿no? Que van a recuperar algo de lo perdido en los años anteriores con esta película porque están retomando uno de los personajes más importantes de su universo, de sus creaciones, y eso les puede ayudar muchísimo en la parte económica. Va a gustar, sí, te va a entretener, sí, no creo que sea tampoco una pérdida de tiempo de verla en el cine, se puede disfrutar mejor. Bueno, en mi caso, fíjate que el audio no estuvo tan chido, pero yo creo que fue de la sala, no tanto de la película. Eh, pero bueno, si la ves en cine, la verdad es que sí la vas a disfrutar muchísimo más. Y creo que si quieres como ver a personajes además de los que no estamos tan acostumbrados o que hemos visto de DC, pues también es una buena oportunidad para acercarte a a esta saga, a este multiverso que quieren formar, creo, con DC, ¿no? Claro. Y mira, para mí lo malo de esta película radica en el peso que tienen nuestros personajes principales y el desarrollo que tienen los mismos. Creo que ahí hizo falta meterle un poquito más de pluma, darles más matices, desarrollarlos más. Entonces por ahí yo creo que es lo que para mí falla en esta película de James Bond. En mi caso, yo creo que ah, fue una mala apuesta meter a James Gunn ahí. Creo que no hubiera estado mal que dirigiera todo el proceso como de manera externa, ¿no? No, bueno, no sé exactamente cuál sería el puesto, si productor, o cómo se le llama, pero no como el director de la película. Creo que sí su mano se ve en demasía y no era el personaje adecuado para él. Creo también que la película tiene altibajos y eso ayuda a que uno como espectador no sepa si la está disfrutando o si le está gustando, no mientras lo va viendo, ¿no? De repente sí te ríes y dices, qué padre está esto, y de repente dices, ¿qué estoy viendo, no? Creo que esa ambivalencia que puede tener durante toda la película y además atravesarlo con diferentes situaciones, creo que ninguna parte termina
de profundizar muchísimo. Tal vez la política con los países sea como la transversal, pero suceden tantas cosas que a veces pareciera que quedan en segundo plano y no te puedes enfocar de lleno en ninguna. Fíjate que ahorita que lo mencionas, qué interesante hubiera sido si sí le hubieran dado un peso importante a estos problemas políticos y este Superman de redes sociales. Si lo hubieran abordado por ese lado, creo que hubiera sido interesante más de que sea solo un chiste, ¿no? Sí, porque además creo que buscaban llevar a mostrarnos un Superman un poco más humano, ¿no? No, y más Más actual, ¿no? actual, entre comillas, pero pues tampoco, o sea, tampoco lo terminaron de lograr, entonces como que se quedó a media su intento de querer cambiar un poco como la perspectiva del personaje. De acuerdo. Y mira, ya nada más para pasar a la parte, vamos a pasar a la parte de las calificaciones. Mira, yo aquí, déjame ver si abre la de Rotten Tomatoes. Esa si quieres la tengo yo. ¿La tienes tú? A ver, pásamela. Yo ahora sí les quedo mal, no tengo las calificaciones a mano, pero cuéntanos, Rodrigo, tú que ahí las tienes por ahí. Rotten Tomatoes le da un 83% en el tomatómetro, o sea, de ese lado la crítica lo está recibiendo bien y la audiencia muchísimo mejor, o sea, la audiencia le está dando un 93% a este Superman. Y en el caso de IMDb sí está un poco más bajo, ahí está en 7.7, que bueno, aún así creo que todavía no es, o más bien no es una mala calificación para otras que hemos visto de esta película. De acuerdo. ¿Tú cuánto le vas a poner a Superman? Yo fíjate que sí lo dudé bastante. No estoy tan convencido. Creo que esperaba algo que me gustara más, pero tampoco está mal hecho. Entonces tal vez yo me quedo con un 7, un 7.3 quizá. O sea, sí me quedaba de ver un tanto, sinceramente. De acuerdo, comparto tu pensar, tu sentir. Yo también lo estaba pensando, analizando, y yo le doy un 7.5 porque es una buena película que cumple con su objetivo principal de entretener, pero pudo haber sido mucho mejor, ¿no? O a lo mejor pudo haber sido mejor, no necesariamente mucho mejor, pero sí mejor. Sí, un poquito mejor. Vale, ya nada más para terminar, cuéntanos, Rodrigo, dónde nos pueden escuchar, leer, escribir y demás cuestiones. Por supuesto, recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X como Play Rewind Podcast, y todos nuestros episodios los encuentran en Spotify, en YouTube, en Amazon Music y en Apple Podcasts. Por ahí tenemos otras recomendaciones de estrenos que han habido este año y años anteriores, y que muchos pues ya están en plataformas para que se pueda poner ahí a revisar en las cuentas que tengan de streaming. Listo. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye bye.